ponerlo así. Por eso tratamos de escribir todas las raíces como potencias, porque es más fácil. Yo pasé la raíz a potencia, claro, perfecto. Bueno, así que lo único que tengo que hacer para derivar es bajar ese 1/2 y después restarle 1. Lo que pasa es que tengo que considerar lo que tengo acá adentro, que es como una función que está dentro de la otra, es la composición que vieron con Mercedes. Primero tengo que derivar la más grande, la de afuera, digamos el 1/2, y dejar esta como está. Así que primero derivo la grande, así que f' sería 1/2, bajo el 1/2, todo lo mismo que tenía antes. No, eso no cambia todavía, no lo derivo. A la 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Me va a quedar elevado a la menos 1/2. Y ahora, por la derivada de la chiquita que les dice Mercedes, que es la de adentro. Por la derivada de la de adentro, que es derivar esta suma. Ya saben derivar esta suma. Bajo el 4 por x al cubo más, y la derivada de 2x a la 1 sería la x, baja el 1, me queda 2 por x a la 0, que es 1. Así que me queda 2 por x a la 0, que es 2. Todo esto tiene que ir entre paréntesis, porque si yo no pongo un paréntesis, miren qué pasa si no pongo el paréntesis. Si no pongo el paréntesis, este por está multiplicando al 4x al cubo nada más, y al 2 no lo multiplica, porque hay una suma, separan términos. Entonces, si ustedes no ponen el paréntesis, esto está mal. Cuando van a hacer máximos y mínimos, van a buscar la derivada para ver si crece o decrece, todo esto es muy importante, porque ya despejan mal la x y no encuentran el punto crítico. Entonces es muy importante que les presten atención a esas cosas, porque ustedes no le dan bolilla a los paréntesis. Porque yo vine acá a retarlos ahora, porque Mercedes los trata bien y les dice chiquis y qué sé yo, pero no, yo acá les vengo a poner los puntos, porque si no, los paréntesis no me importan, no los ponen. Y es muy importante, porque no poner el paréntesis, cuando quieren despejar la x está todo mal. Entonces, esto no queda elevado a la nada, esto queda a la menos 1/2, lo mismo que tenía antes a la menos 1/2. Si les pide derivar, no hagan más nada, solamente la dejan así, porque les pidieron la derivada. Después cuando ustedes tengan que buscar los puntos críticos, sí, van a tener que hallar el valor de x, y ahí hay que hacer alguna operación. Pero en este momento nada, solamente derivar. No, claro, no me tienen que llamar a mí, porque yo acá me pongo loca cuando veo las cosas que hacen. Claro, te habías olvidado los paréntesis. Bueno, es importantísimo. Los paréntesis es importantísimo cuando vas a despejar la X, porque lo que están viendo ahora con Mercedes es cómo hallar el valor de X para ver la deriva el lugar de crecimiento, los puntos críticos. Y cuando querés despejar X, queda totalmente distinto. La despejas mal porque te falta un paréntesis. Y vos decís, uy, desaprobé el ejercicio ese por un paréntesis. Te querés matar por un paréntesis. Sí, sí, ahora queda así. En cuanto al ejercicio, el 4-3-1, que es solamente derivar, queda así. No hay que hacer más nada. A ver si hay otro lindo de ahí. El M, pidan, sí. El M. Bueno, el M lo hago acá abajo para no borrar ese. Logaritmo de 3 menos x por coseno de x al cubo. Bueno, tenemos un producto, así que vamos a tener que aplicar la derivada de un producto.
La derivada del producto, recuerdan, es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Eso se lo van a tener que aprender, o bien lo miran, lo van a tener por ahí para verlo anotado. Así que bueno, vamos a empezar por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo siempre es 1 sobre el argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo es lo que tiene adentro del paréntesis. A esto se le llama argumento. También se le llama argumento al de las funciones trigonométricas. Lo que tienen adentro de las funciones trigonométricas se le llama argumento. Entonces es 1 sobre lo que está ahí adentro. Lo que sea que está ahí adentro. Siempre es 1 sobre eso. Así que la derivada es 1, en este caso es 3 menos x. Pero ahora tengo que derivar ese argumento. Cuando yo derivo el logaritmo de x, ¿qué me queda? 1 sobre x, porque lo que está dentro del argumento es x, por la derivada de la x, que es 1. Entonces por eso no queda más nada, queda así, la derivada de x. Pero en este caso es 1 sobre todo ese argumento por la derivada ahora de ese argumento. La derivada del 3 es 0, porque es la derivada de una constante, y la derivada de menos x es menos 1, por este menos que está adelante. Entonces acá tengo que multiplicar por un menos 1. Ahí terminó la derivada del logaritmo. Por la segunda función sin derivar, como está, coseno de x cubo. Más, ahora es la primera función sin derivar, por la derivada del coseno de x cubo. Bueno, acá es importante que tengo que derivar primero. Voy a borrar un poquito la de acá arriba. No confundirse, ¿eh? Todavía no lo voy a hacer. Les quiero aclarar una cosa. Coseno de x cubo, hay que prestar atención porque el cubo es de la x. Ahora, el coseno cubo de x es otra cosa, totalmente distinta. ¿Cómo se deriva esta función? Esta función derivada, tengo que derivar primero el coseno, que la derivada del coseno es el menos seno. ¿Vieron, no? Las funciones trigonométricas, Merced. Sí, sí, Sí. seno, coseno y hoy justo tangente, que no lo habíamos hecho. Bueno, la derivada del coseno, que es el menos seno del mismo argumento, o sea, va a ser el menos seno del mismo argumento que tenía, y ahora por la derivada del argumento, que es 3x cuadrado. Esa es la derivada del coseno de x cubo. Pero el cubo es de la x, ¿eh? Ahí. Ahora, si el cubo llega a ser del coseno, esto es lo mismo que tener coseno de x todo al cubo. O sea, la de afuera, la más grande, es el cubo. Antes la de afuera era el coseno, digamos, la más grande. Ahora es el cubo. Si yo tengo que derivar esto, a ver, coseno cubo de x derivado, esto es, primero bajo el 3 por el coseno de x al cuadrado. Lo único que hice hasta ahora es bajar ese 3, derivar la potencia 3. Y ahora derivo lo que está acá adentro, que es el coseno, me quedaría por menos seno de x. Fíjense la diferencia entre las dos derivadas solo por mirar bien a dónde está puesto el 3. Si el 3 es del argumento, primero se deriva el coseno y después se deriva el argumento. Ahora, si el 3 es de la función trigonométrica, que está afuera, primero hay que derivar el 3 por el coseno al cuadrado, y después se deriva la función de adentro, que es menos seno de x por la derivada de x, sería en este caso, siempre yendo para adentro, que es 1. Así que, ojo cuando miran la potencia, de quién es la potencia. Si es del argumento, si es de la x o es de la función trigonométrica. Chiquis, chiquis, como les dice Merce. Bueno, pipis.
Bueno, pipis. Ahora se me Entonces, pegó el pipi acá por me por faltó. inglés. Ahora se me pegó el pipi, uso chiquis y pipi. Bueno, pipis. Acá me falta entonces la derivada del coseno de x cubo, que dijimos que es menos seno de x cubo, y ahora sí por la derivada de lo que está dentro, que es 3x cuadrado. Bueno, ojo acá, porque este por con este menos tiende a confundir. Y ustedes están buscando el punto crítico, despejando la x, y se confunden y dicen, tengo que restarle seno. No, 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 ningún restarle. Esto es un producto, ningún restarle. Esto es un por esta que es negativa. Así que te va a quedar el logaritmo por el seno, más por menos, acá va a quedar menos, si quieren lo escribimos. Igual ahora no tienen que hacerlo, ahora solamente había que derivar. Pero yo ya los estoy preparando para lo que viene, que van a tener que despejar x. Esto me va a quedar, el menos, con el 1 me va a quedar menos 1, y el coseno multiplicando arriba, todo esto va a quedar coseno de x cubo sobre 3 menos x menos logaritmo de 3 menos x por el seno de x cubo por 3x cuadrado. Mirá. Bueno. La M. Bueno, la M era la última, así que bárbaro. Ya están bien al día. A ver qué pueden hacer ahora ellos. Ay, ¿cómo se llama? Ah, Uy, me olvidé del el segundo menos término. 1 acá. Porque era menos 1. Sí, decime, ¿a dónde me quedó menos? ¿Acá? El primero le iba a decir, bueno, ese, del -1, como le faltaba, y el segundo menos, el que marcó. Porque tengo logaritmo por menos seno. Por menos seno. Este más por menos me queda un menos. Porque después acá ves que ya no está más el menos. Este menos hizo que este producto sea negativo. Que quede restando. Este menos es. Sí, sí, sí. ¿Se Ah, ve? gracias. Sí, sí, ahora sí. Si no ponen el paréntesis, capaz que se piensan que es una. Mirá, yo no pongo el paréntesis. Y capaz que ahí el puntito, qué sé yo, se lo olvidan, porque a veces el puntito uno no lo pone cuando es un por, y capaz que te pensás que está restando el seno. Entonces cuando vas a despejar, te queda cualquier cosa. Sí, es muy importante no olvidarse los paréntesis. Es una de las cosas más importantes cuando hay que resolver esto. El 493, ¿habría que solamente buscar las raíces? Bueno, el 493, ahí tienen que hacer los puntos críticos. Claro, las raíces de la función, no, digamos, sino tengo que derivar y igualar a 0 la derivada. Ahí despejamos x. Primero hay que derivarla, claro, sí. Primero derivarla, igualar a 0 la derivada y ahí sí sacarle las raíces, digamos, a la derivada. Sí, sacarle las raíces de la derivada y esos van a ser los puntos críticos, que por ahora, en ese momento, no tienen que decir si es máximo, si es mínimo, nada. Aprender a encontrar los puntos críticos, que es justamente después que derivaron, igualar a 0
y despejar la X. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado con paréntesis y cosas porque hay que despejar X. En el A no van a tener problema, van a poder despejar tranquilos. En el B para que se animen, elijan uno y hacemos uno. Así después ustedes trabajan un poquito con eso. En el 4-10 ya tienen que hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Podemos hacer alguno entonces? ¿De ahí? En el 2, ¿cómo sería? ¿El 2? ¿El ejercicio 2? Cuando dice determinar máximos y mínimos. Sí, el ejercicio 2. Determinar máximos y mínimos absolutos. Bueno, ¿sabés lo que pasa? En ese ejercicio están trabajando en intervalos cerrados. ¿Viste que al lado del ejercicio está el intervalo cerrado? Bueno, eso se va a dejar para el segundo parcial. No se va a tomar ni recta tangente ni máximos y mínimos en un intervalo cerrado. ¿Mm? Es lo que no entra, claro, es lo que no entra ahora. El ejercicio 2 no entraría. Así que pasan directamente del ejercicio 1, después pasan al 3, directamente al 3. No, el 2 no lo hagas. El 2 no se hace. Bueno, quieren que derivemos, por ejemplo, estaba entendiendo la consigna. Claro, porque es un intervalo cerrado y hay que ver algunas cositas más que ya las vamos a ver después del parcial. Bueno, entonces se animan a hacer el 3 solos. Y por ahí viene feriado largo ahora. Pueden hacer el 3, no, el 1 y el 3 solos. Hasta para el jueves tienen todo hecho. Si quieren. El B como para que enganchen. Dice f de x es igual a x cuadrado más 2 sobre x. Bueno, lo que dice acá es determinar los puntos críticos de esta función. Entonces los puntos críticos, ustedes saben que para eso voy a tener que derivarla e igualarla a 0. ¿Sí? Y la derivada de esta función es la derivada del primer término y la del segundo, ¿no? Esto me queda 2x. Y esto, ustedes saben que esto lo puedo escribir
ya saben hacer la derivada de un cociente, pero se puede hacer la derivada de un cociente, pero yo soy un poco fiaca, entonces me gusta escribirlo de esta forma. 2 por x a la menos 1, y me resulta más fácil para derivarlo, pero si quieren pueden hacer esto como la derivada de un cociente y da lo mismo si hacen la derivada de un cociente. Pero si lo escribo así, para mí es más fácil, porque bajo el menos 1 ya es más fácil derivarlo. Menos 1 por 2 me queda menos 2, y x menos 1 me queda a la menos 2. Esa es la derivada. Esta función, ustedes, la f de x, saben mirarle el dominio, ¿no? Saben mirar para qué valores esa función existe y para qué valores esa función no se puede calcular. Eso ya lo saben, claro. El dominio son los reales menos el 0, porque nunca puedo poner un 0 ahí en el denominador. Así que el dominio de esta función, el dominio son los reales menos el 0. Lo voy a poner del otro lado porque queda muy desprolijo. El dominio son los reales menos el 0. Bueno, entonces acá tengo la derivada y ya también deben saber, calculo, que los puntos críticos, ¿dónde están los puntos críticos de una función? Donde la derivada se hace 0 y donde la derivada no existe. Esos son los dos lugares donde yo tengo que buscar si hay puntos críticos. Donde la derivada se hace 0 y donde la derivada no existe, puede ser que haya máximos o mínimos, no sabemos, pero por lo menos son puntos críticos. No entendí mucho lo de la derivada no existe. ¿Lo vieron con Mercedes eso? La definición de puntos críticos, sí. Pasa que los Sí. ejemplos eran polinómicos, entonces siempre analizamos derivada igual a 0. Bueno, en realidad son lugares donde puede haber puntos críticos. Acá le llaman puntos críticos a los lugares donde hay un punto más alto o un punto más bajo, otros que se llaman puntos de inflexión, que van a ver más adelante. Es para ver qué forma tiene la gráfica, más o menos. Y bueno, los lugares donde están esos puntos críticos, que son máximos, mínimos o puntos de inflexión, es donde la derivada se hace 0 o donde la derivada no existe. Ahora los vamos a hallar analíticamente, o sea, vamos a encontrarlos despejando la x, igualando la derivada a 0 y eso. Pero después en la gráfica ya te vas a dar cuenta, creo que ahí Mercedes les dijo, por ejemplo, en este lugar, que es el punto más alto de la gráfica, hay un máximo, ese va a ser un punto crítico. Cuando vos halles la derivada en este punto, te va a dar 0 la derivada, porque es un punto crítico. Y por ejemplo, en el lugar más bajo, que vas a tener un mínimo, acá también hay un punto crítico, acá también la derivada va a valer 0, seguramente. ¿Y sabes dónde están los puntos donde la derivada no existe? Por ejemplo, a ver, si yo tuviera valor absoluto, por ejemplo, acá tengo un mínimo. Decís, tengo un mínimo, mirá, tengo un mínimo. Acá la derivada debe ser 0. No, no es derivable. ¿Vos sabés que en este punto no es derivable? Viste que la función valor absoluto es una función a trozos. Es esta, x y menos x, ¿no? Esta para los x mayores que 0 y esta para los x menores que 0. La derivada de esta por un lado del 0 es 1 y la derivada de esta por el otro lado del 0 es menos 1. Son distintas las derivadas de un lado y del otro del 0. No es derivable en 0. Entonces, ahí está, los lugares donde no existe la derivada, la función no es derivable, también hay puntos críticos. Que justo este además es un mínimo, ¿no? Además es un mínimo. Así que no solo hay puntos críticos donde la derivada se hace 0, que es en estos lugares donde es más suavecito, digamos, la curva, en estos, sino también donde hay
puntas, así pinchudas, donde hay puntas filosas, ahí no es derivable. Y ahí suele haber puntos críticos. Por ejemplo, vos venís con una parábola, qué sé yo, en una función a trozos, ¿viste? Y de repente te hace así la curva. Venís con una parábola hermosa y de repente te encontrás con una recta en una función a trozos. Acá en esta punta pinchuda no es derivable. Siempre que la derivada no exista va a haber un punto crítico. Sí. Son los lugares donde hay punto crítico, donde la derivada se hace cero y donde la derivada no existe. Bueno, siguiendo con el ejercicio, porque yo ahora los quiero agarrar. Ahora los quiero agarrar en una trampa. Siguiendo con el ejercicio, espera que se me fue el chat. No sé por qué. Ahí está. Voy a despejar x de acá porque voy a igualar esto a 0. Así que tengo 2x menos 2 sobre x cuadrado, es esto, ¿no? Igual a 0. Bueno, tengo que despejar x de acá. ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar denominador común, por ejemplo, o puedo pasar esto restando, sumando para allá. Puedo decir que 2x es igual a 2x 2 sobre x cuadrado, lo puedo pasar restando. Acá igualé a 0 para hallar puntos críticos, ¿no? Para hallar los puntos críticos. ¿Qué hice? Igualé a 0 la derivada. Hago la derivada de x igual a 0. Es una manera de hallar puntos críticos. ¿Y quiénes son esos puntos? Y bueno, tengo que despejar x. Igualo la derivada a 0 y trato de despejar x, porque estoy tratando de hallar el x. Estoy tratando de encontrar quiénes son los x que me hacen la derivada a 0 para ver dónde está el punto crítico. Entonces, hacemos la derivada igualada a 0 y de ahí tratamos de despejar x. Podría hacer esto, podría pasar, por ejemplo, la x para allá restando. Es lo mismo lo que voy a hacer, pero yo por aquí quiero que vean una cosa. Podría sacar denominador común x cuadrado, entonces acá me queda 2x al cubo menos 2 igual a 0. Y yo quiero que vean que para que esto se haga 0, esto es más o menos parecido a lo que hice recién, pero mejor sacar denominador común porque quiero que vean que para que este cociente se haga 0, se tiene que hacer 0 el numerador. Para que el cociente valga 0, tengo que hacer 0 el numerador. Y para que esto no exista, se tiene que hacer 0 el denominador. Entonces ahí ustedes pueden sacar conclusiones. Bueno, para que la derivada valga 0, se tiene que hacer 0 lo de arriba. Y para que la derivada no exista, se debería hacer 0 lo de abajo. Entonces de ahí yo puedo analizar dónde están los puntos críticos. Entonces, bueno, para que se haga 0 la derivada, me fijo dónde se hace 0 el numerador. Entonces, el numerador se hace 0 cuando 2x cubo sea igual a 2, puedo simplificar los dos, cuando x cubo se hace igual a 0. Ah, perdón. No, queda uno, ¿Cómo? uno. Perdón. 1. Qué loca que estoy. Cuando x cubo es igual a 1. Entonces de acá puedo decir que los valores de x son cuando tengo la raíz cúbica de 1, que ¿cuánto es la raíz cúbica de 1?
1, ¿eh? 1. La raíz cúbica de 1 es cúbica. Entonces, se me hace 0 el numerador cuando x vale 1. Es cierto, si yo reemplazo acá la x por 1, se me hace 0 el numerador. Significa que se me hace 0 la derivada. Probemos acá, con un 1, se me hace 0 la derivada. Quiere decir que ahí hay un punto crítico. Hallé el punto crítico despejando el x del numerador. Entonces ahí pude ver dónde se me hace 0 la derivada. Entonces, f' es igual a 0 cuando x es igual a 1. Y ahora, ¿cuándo la derivada no existe? Cuando se me hace 0 el denominador. Bueno, la derivada no existe cuando se me hace 0 el denominador. ¿Y cuándo se me hace 0 el denominador? Cuando x vale 0, claro. Entonces uno dice, bueno, entonces 0 sería un punto crítico. Según el criterio donde la derivada no existe, tengo un punto crítico. Está muy bien. Pero me tengo que fijar si el 0 es un elemento del dominio. Porque si el lugar donde la derivada no existe no era un punto del dominio, entonces no puede ser punto crítico. Para ser punto crítico, tiene que pertenecer al dominio. El 1 también. El 1 era un punto crítico porque la derivada se hizo 0 y el 1 pertenecía al dominio, por eso no dije nada, me quedé tranquila. Ahora, donde la derivada no existe, resultó que tampoco existe la función. Entonces no lo puedo considerar punto crítico. Tiene que pertenecer al dominio. Y ustedes me van a decir, ¿y hay lugares donde la derivada no existe y la función sí? Sí, por supuesto. Hay muchas funciones donde la derivada no existe, pero la función sí existe. Y lo van a ver ahora, creo que por ahí en el D. En el D, por ejemplo, hay un punto donde la derivada no existe. Y la función sí. Entonces sí va a ser punto crítico. Pero en este caso, justo donde la derivada no existe, donde la derivada no existe, en x igual a 0, pero x igual a 0 no pertenece al dominio de f. Entonces no es punto crítico. Entonces, estos puntos críticos que dijimos, cuando la derivada se hace 0, sí, encontramos 1, que es acá, cuando la derivada se hace 0 encontramos 1, que es x igual a 1, es punto crítico, x igual a 1 y f de 1 es punto crítico, y donde la derivada no existe también habíamos encontrado 1, que era el 0, que podría haber sido punto crítico, pero el 0 no estaba en el dominio, entonces no puede ser punto crítico. Bueno, ¿cuáles son los puntos? Porque pide los puntos, ¿no? O solamente los valores de x. Los puntos, el punto crítico sería el 1 de x y f de 1, que lo podemos calcular fácilmente. El punto crítico es 1 y f de 1, ¿qué me da? 1 más 2, 3, ¿no? Este es el punto crítico. Bueno, de esta manera tienen que resolver el ejercicio 493. Sí. Solo tiene un punto crítico esta función porque después porque la derivada no me dio ningún otro valor. No hay otro valor más. Solamente donde la derivada se hace 0 y donde la derivada no existe. No hay otro valor porque además estoy en intervalo abierto en todos los reales. Ya van a ver con intervalos cerrados que puede haber otros puntos, pero en intervalo abierto
solamente me la da esa información la derivada primera. Bueno, en el ejercicio este que estábamos haciendo, en el A no van a tener problema, el B más o menos es este, donde solamente les quería aclarar que donde la derivada no existe hay que tener cuidado porque a lo mejor tampoco existe la función. Quería aclararles eso para que que presten atención a que puede pasar eso, que la derivada no existe y la función tampoco. Entonces lo descarto. Donde la derivada se hace cero hay uno, a veces hay más de uno, acá hay uno solo, y bueno, que les podía pasar eso. En el C, bueno, en el C, fíjense, a ver qué les parece, ahí también el dominio son los reales menos el 2, así que hay que analizar ahí qué pasa con la derivada, capaz que le pasa lo mismo. Y en el D, bueno, mírenle el dominio y miren a ver qué pasa con la derivada donde no existe. Ahí puede ser que sí, que la derivada no exista, pero que el punto sí esté en el dominio, me parece. Ahí van a tener entonces esto que les estaba diciendo. Bueno, y eso es todo, no van a tener problema, me parece. Bueno, de nada. ¿Qué cosa mínimo? Algo de eso va a ser. Sí. Bueno, no tiene más dudas, Catalina, genial. Bueno, Catalina, te dejo haciendo el ejercicio 3 para la semana que viene y el 3 y el 4, 10, 3 también ya pueden hacer, porque vos les hablaste de crecimiento y decrecimiento, así que de Sí, intervalos, así que pueden hacer también el 4, 10, 3. sí, hicimos hasta un ejemplo con el cuadro y todo. Hasta la primera derivada pueden hacerlo. Y si Buenísimo, se animan leyendo solitos lo del segundo cuadro, que es muy parecido, adelante. genial. Y nos quedan, ¿cuántas clases? No, ¿Jueves eso que viene? estamos queriendo mirar, pero falta solamente el segundo cuadro, después hacer algún par de funciones completas del análisis Sí, y después todo consulta, así que venimos bárbaros. después consulta. Así que bueno, que trabajen tranquilos, que avancen con el segundo cuadro y eso, que después, antes del parcial, yo les hago todos los que quieran, no hay problema, les grafico, les hago análisis de función, así que Completo. estén tranquilos que entre las dos los vamos a sacar adelante. Bueno.